Muy buenas a todos y bienvenidos a Ciencias con Bea. Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver las ecuaciones trigonométricas. Como ya sabéis, una ecuación trigonométrica es aquella que tiene la incógnita dentro de una razón trigonométrica. Por ejemplo, me van a pedir el seno de x o me van a decir la tangente de x. Y eso será igual a otra expresión. Por lo tanto, yo tengo que tener en mente que mi x siempre va a ser un ángulo que cumpla las condiciones que me dice la ecuación. Para ello vamos con un ejemplo. Estos ejemplos son sencillitos. Si yo tengo seno de x igual a 1/2, yo tengo que buscar un ángulo, o mi pregunta debería ser, ¿qué ángulo tiene de seno 1/2? Si yo me sé las razones trigonométricas y de ciertos ángulos, voy a caer rápidamente en que el ángulo que tiene de seno 1/2 es 30 grados. Pero ojo, porque eso es solamente en el primer cuadrante. Nosotros tenemos que pensar en todos los cuadrantes. Si recordáis, teníamos la circunferencia goniométrica que nos dividía en cuadrantes, en 4 cuadrantes. Teníamos seno, coseno y tangente positivos en el primer cuadrante, seno positivo, coseno negativo y tangente negativa en el segundo. En el tercero, seno y coseno eran negativos y por tanto la tangente positiva. Y en el cuarto, seno negativo, coseno positivo y la tangente negativa. Por tanto, si yo tengo esta premisa ya sacada, el ángulo 30 tiene seno 1/2, ahora voy a pensar, ¿en qué otro cuadrante? En este cuadrante primero va a ser 30 grados, pero ¿en qué otro cuadrante el seno es positivo? Ya que aquí, aunque no lo pone, hay un más. Y este caso es aquí. Por tanto, por reducción al primer cuadrante voy a sacar el ángulo de este cuadrante, que es equivalente a 30, o que tiene las mismas razones trigonométricas que 30. Si recordáis, hacíamos esto con los ángulos 180 menos alfa, o sea, 180 menos 30, 150 también tendrá el mismo seno que el ángulo 30. Por lo tanto, a la hora de dar mi resultado, tendré que decir x es igual a 30 grados y x es igual a 150 grados. Pero además, si yo sigo dando vueltas en la circunferencia, aparte del ángulo 30, también tendré que el 360 más 30, o sea, 390, tiene el mismo ángulo que el mismo seno que tenía el ángulo 30. Y si doy un poquito más, el ángulo 510 tiene el mismo seno que el ángulo 150. Por lo tanto, como cosa que tengo que añadir siempre, voy a añadir más 360k, o si estoy hablando en radianes, pondré más 2pi. Para tener en cuenta todos los ángulos que me llevan a completar esta expresión, ya que serán infinitos. Sería el resultado de mi ecuación trigonométrica. En el caso de que, por ejemplo, yo tenga esta expresión y no sepa la razón trigonométrica del ángulo, porque no sabemos las razones trigonométricas de todos los ángulos, no sabemos la razón trigonométrica de 75 o de 73, lo que yo tengo que hacer es utilizar la tecla de la calculadora arco, en este caso seno, o seno menos 1. Cada tipo de calculadoras trae una de las teclas. Lo que yo tendría que hacer es x es igual al arco seno de 1/2. En este caso me quedaría 30. Y después tendría que realizar todo este proceso en el que me fijo en los siguientes cuadrantes. Aquí me da el del primer cuadrante y luego tengo que proceder con el siguiente. Vamos con otra ecuación. Yo tengo tangente de alfa, tangente de x, es igual a menos 1. Por lo tanto, primera cosa en la que me tengo que fijar, el signo negativo. Y en mi cabeza debo tener que la tangente negativa era en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Por tanto, mis ángulos solución van a estar en estos dos cuadrantes. Y ahora tengo que pensar, ¿qué ángulo tiene tangente 1?
Si yo recurro a mi tablita, que debo saberme, de ecuaciones trigonométricas de 45, 30 y 60, veo que el ángulo 45, que está en el primer cuadrante, es decir, este ángulo, tiene tangente 1. Por tanto, voy a trasladar eso a segundo y cuarto cuadrante para tener mi solución. En el segundo cuadrante, el ángulo complementario o el ángulo análogo a 45 es el ángulo 135, o sea, 180 menos 45 me da el ángulo 135. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo complementario o análogo a mi ángulo 45 es 360 menos 45, o lo que es lo mismo, 315. Por tanto, aquí tendría mis dos soluciones. La primera, x es igual a 135 grados, x es igual a 315 grados. Y recordad que ahora debemos añadirle todos los ángulos de dar varias vueltas, o sea, 360. Estas son las ecuaciones trigonométricas sencillitas. Vamos con un punto más difícil. Si os fijáis, en este caso yo tengo coseno de x por tangente de x es igual a un número, raíz de 3 partido 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí no tengo una sola razón trigonométrica, sino que tengo dos. Pero yo sé que la tangente es seno de x partido coseno de x. Por lo tanto, puedo sustituir. De esta manera, si os fijáis, bueno, esto sería igual a raíz de 3 partido 2. Y de esta manera, si os fijáis, aquí tengo una multiplicación. Voy a proceder a hacer la multiplicación para simplificar los cálculos. Esto es ir simplificando las expresiones trigonométricas para tenerla lo más simplificada posible y poder resolver la ecuación como hacíamos con las anteriores. Si os fijáis, coseno multiplicando se me va con coseno dividiendo. Por lo tanto, esta expresión me va a quedar seno de x es igual a raíz de 3 partido 2. Y ahora ya esta expresión es muchísimo más fácil. Primer dato a tener en cuenta, esto es positivo. El seno positivo será en el primer y en el segundo ángulo, en el primer y en el segundo cuadrante. Por tanto, voy a pensar ahora qué ángulo tiene como seno raíz de 3 partido 2. Si yo no tuviera calculadora o si no me las supiera, que os las deberíais saber, yo tendría que hacer x es igual a arco seno de raíz de 3 partido 2. Pero, como no sabemos las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60, lo que vamos a hacer es pensar, mi ángulo 60 grados tiene como seno raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, esta va a ser mi solución del primer cuadrante. Solución del primer cuadrante, x igual a 60 grados. Solución del segundo, 180 menos 60, es decir, 120 grados. Y ahora le sumo las vueltas para dejar la ecuación completa. Vea qué pasa si no tengo añadido esto, el 360K. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Las soluciones de una ecuación trigonométrica son infinitas, ya que puedo dar infinitas vueltas en el eje de coordenadas y el ángulo tendrá muchísimos múltiplos. Esta forma es en la que yo añado todos esos múltiplos. Si yo no añadiera este 360K, me estaría dejando infinitas soluciones por dar. Por lo tanto, no estaría del todo completa mi ecuación. No estaría mal, pero no completa del todo. Y no vamos a permitirnos perder puntos a lo bobo por no acordarnos más. Por tanto, aquí tenéis para practicar una ecuación que es menos 2 coseno cuadrado de x más seno de x igual a menos 1. Y os dejo una pista. Tienes que poner todo en función del seno utilizando la ecuación fundamental de la trigonometría, que es esta que tenemos aquí. Mucha suerte a todos y a practicar. Chao, chao.